Buenas tardes, bienvenidos cada uno de ustedes. Ahora estudiaremos acerca de este acontecimiento que es el paso de la muerte a la vida. Quiera Dios que lo hagamos con mucha claridad, que se quede completamente claro, digerible lo que vamos a estudiar aquí para el mejor aprovechamiento de nuestra vida en Cristo. La Escritura dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Ahí está la razón de nuestro título. En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero ¿por qué es tan importante esto? Que todos en este mundo debemos de pasar de la muerte a la vida. ¿Es esto tan significativo? ¿Es tan valioso? Vamos a ver a través del estudio la respuesta a estas preguntas. Los hombres en su naturaleza terrenal están muertos en sus delitos y pecados. Esa es la realidad natural del mundo. Todos necesitan ser resucitados con Cristo, espiritualmente hablando. Además, todos necesitan morir al pecado a fin de vivir para Dios. Porque si no se muere al pecado, la persona no puede servir a Dios, no puede vivir en comunión con Dios. Es por lo tanto necesario morir al pecado. Por eso se demanda el arrepentimiento previo a la conversión. La naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza, es decir, la que el cristiano dispone por haber obedecido el Evangelio, no pueden vivir juntas. No hay forma de que vivan juntas en el mismo cuerpo del hombre. Aquí vamos a presentar un ejemplo muy claro, muy sencillo, pero muy favorable a nuestro entendimiento acerca de este paso de la muerte a la vida. Pensemos en Cristo. Ahí tenemos una representación de cómo lo pusieron en la cruz. ¿Por qué murió? ¿Cuál es la razón? ¿Qué debemos nosotros de entender aquí? Él murió, según la Escritura, por todos los pecadores. Por eso, como vimos en el estudio pasado, en una decisión bien hecha, vimos cómo es importante primero estudiar, conocer y reflexionar sobre lo entendido. Y en este gran acto que el Hijo de Dios hizo en la cruz, encontramos el amor de Dios por nosotros, la justicia de Dios por los pecadores. Encontramos además la vida eterna. Encontramos ahí la salvación, el perdón, la justificación. Encontramos una gran cantidad de bendiciones espirituales. Y por eso, como veíamos en tal estudio, al llegar a una buena conclusión, viene la decisión, o hicimos la decisión, de morir con Cristo. En esta figura vemos cómo al pecador arrepentido se le pide morir con Cristo, pero él no va a una cruz. Él va a morir y a ser sepultado en las aguas en el bautismo.
Pero la realidad espiritual aquí, la esencia del bautismo, el cual aquí inicialmente significa morir, es aplicable a la muerte de Jesús. Así como Cristo murió en la cruz al pecado, el pecador también muere con Cristo en el bautismo, como si estuviera muriendo con Cristo en la cruz. Dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Lo que le estaba explicando. Ese es el contenido real del bautismo en Cristo. Bautizados en su muerte. Esto, su contenido, como lo estamos viendo, está más allá del acto físico que se realiza en el agua. Nos lleva hasta la cruz misma con Cristo. Después de que Cristo murió, lo bajaron de la cruz y lo depositaron en la tumba. Ahí vemos el ejemplo, cómo es que lo introdujeron en el sepulcro. Así también el pecador arrepentido es sepultado en el bautismo, dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con él por el bautismo, ahí está bien claro, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea qué claro está el acontecimiento. En el bautismo somos sepultados, pero juntamente con Cristo, en la esencia espiritual, en el terreno del conocimiento. Y el propósito, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, es decir, en la resurrección se nos otorga una vida nueva y ya no es la misma persona. En el corazón ha habido un cambio, en la mente ha habido un cambio, en todo el ser espiritual hay un cambio, un nuevo nacimiento. Después de esto, Jesús resucitó al tercer día. Bueno, también el cristiano hace lo mismo en el bautismo. En el bautismo también, después de ser muerto, sepultado, es resucitado. Y dice la Escritura, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este es concretamente y de manera entendible y práctica, sencilla y muy clara, ejemplificada por medio de estas imágenes, cómo nosotros, los seguidores de Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida. No hay otra manera. Nadie puede pretender decir que basta con creer en Cristo y confesar que cree que Él es el Señor o el Salvador del mundo. Eso es correcto, es bíblicamente correcto, pero aún falta todo esto por hacer. El que cree en Cristo debe arrepentirse, debe de confesar que Él es el Señor, pero debe bautizarse, que es en sí la aplicación directa del Evangelio, que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Así que no hay otra entrada, esta es la entrada. Y con esto vamos a ir avanzando en el estudio que ahora nos proponemos. El hombre natural, como ya decíamos, tiene sus características. Yo menciono aquí unas 3 nada más. Tiene algunas características muy propias. Es una persona que pertenece 100% a este mundo terrenal. ¿Cómo explico esto? Bueno, Pablo, el apóstol, es el que nos narra aquí en la 1 Corintios 2:14, diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esa es una deficiencia para el hombre natural.
porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Este versículo es contrastante con el que sigue, con el 15 y el 16. Yo no los incluí aquí por el espacio que está reducido, pero el verso 15 dice, pero el espiritual, haciendo una comparación del hombre natural, que es el que es nacido en este mundo terrenal, pero que es propio 100% del ámbito natural, del ámbito terrenal. El hombre espiritual del que habla el verso 15 y 16 es el nacido del Espíritu, es el cristiano, es el que murió y resucitó con Cristo. Después de eso se le llama hombre espiritual también. Entonces ahí está la diferencia de uno y otro. El hombre espiritual entiende todas las cosas del Espíritu de Dios y el natural no. Tiene estas limitaciones. Lo espiritual le parece locura, no lo puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. De paso les diré aquí que Dios, fíjese lo que digo, Dios es tan grande, es tan inmensa su misericordia y su gran amor, que nos ayuda, nos da el entendimiento antes de venir a la obediencia. Él, por su gran amor, nos da la luz. De Él viene todo, a fin de que nosotros podamos entender el llamado. Entonces, nosotros lo recibimos de Dios todo, de principio a fin. Completamente todo. Nosotros por sí solos no podríamos ni siquiera obedecer el Evangelio. En segundo lugar, la forma de vivir del hombre natural es simplemente la forma del mundo. Cuando el apóstol escribe esto, es una manera de recordarles a los cristianos en Éfeso la vida antigua en que ellos vivían cuando el Señor los llamó. Dice, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo es la naturaleza del mundo. Hablando de la conducta, de las costumbres, de lo establecido por el ser humano como forma de vida. Esa es la vida natural. Conforme al príncipe, fíjese bien, ¿quién es el que domina ese mundo? Se le llama príncipe de la potestad del aire a Satanás. Es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la realidad del mundo sin Cristo. Aunque el hombre no lo sepa, aunque el hombre no se dé cuenta, está a expensas del príncipe de la potestad del aire. Es Satanás el que influye en las ideas, en los pensamientos, en los corazones de los hombres. Qué terrible, ¿verdad? Qué cosas tan increíbles. Por eso es importante estudiar la Biblia, porque la Escritura le da a conocer cosas que uno ni se imagina, mucho menos creerlas. En tercer lugar, Satanás no quiere que el hombre natural entienda el Evangelio. ¿Ve usted la terrible deficiencia en que se encuentra el ser humano en el estado natural? En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Dios de este siglo es el mismo príncipe de la potestad del aire que leímos arriba. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este es el trabajo de Satanás en el hombre natural. Por lo tanto, en el mundo hay un gran peligro. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanto pecado, tanta injusticia,
tan difícil de soportar la vida del mundo, porque Satanás es el que gobierna esa sociedad. Las deficiencias del hombre natural para cumplir la voluntad de Dios, también aquí planteo varias. Primero, su corazón y su mente están sometidos por los deseos pecaminosos de la carne. Sí, fíjese cómo escribí yo aquí. Su corazón y su mente, que es en sí el ser, están sometidos por el deseo de su carne pecaminosa. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ahí está lo que nace y ejecuta el corazón. De ahí vienen los deseos del corazón, no de la mente, vienen del corazón. Pero el corazón del no cristiano, del hombre natural, vive gobernado, sometido por esos deseos de la carne, como puse arriba, pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne. ¿Ve usted? Completamente gobernado el hombre natural por el deseo de la carne, pero el deseo pecaminoso. Y de los pensamientos también se encuentra sometida la mente, la conciencia del hombre natural a los deseos del pecado. Y dice, y éramos, antes de ser cristianos, éramos por naturaleza, que es la forma de vivir en esta tierra, hijos de ira, lo mismo que los demás, que los que viven ahí. Los miembros físicos de esta gente, del hombre natural, estaban, de los que ya se convirtieron, pero de los que aún no se convierten, aún están entregados a hacer el mal. Dice Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, a eso se dedican los miembros físicos del hombre natural, lo que son sus ojos, su boca, sus oídos, sus manos, sus pies, todos sus miembros corporales son entregados, como dice aquí, a la inmundicia y a la iniquidad, al pecado. Pero ya cristianos, ya una vez que han muerto y resucitado con Cristo, dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Fíjese nada más. El Señor nos pide morir al pecado, como lo vimos inicialmente, y ahí nos resucita también espiritualmente. Luego, el ser que es el alma, que es el espíritu, lo que está dentro de nuestro cuerpo, es nacido de nuevo, es completamente distinto al viejo, lo llama viejo hombre, el hombre pecaminoso, el hombre natural. Hablamos directamente de la esencia, del espíritu, primeramente, y luego los miembros físicos hacen lo que les ordena el hombre, el espíritu, la conciencia, el corazón. Los miembros físicos solamente obedecen las órdenes que se les dan. Por eso, el Hijo de Dios, la hija de Dios, ordena a sus miembros físicos cosas justas, cosas limpias, cosas santas, cosas buenas. Un cambio demasiado significativo. Un aprovechamiento maravilloso al hacerse hija, al hacerse hijo de Dios. El hombre natural está viciado al pecado, fíjese nada más. Se hace adicto a los malos deseos. ¡Qué terrible! Esto lo debe de saber todo el mundo. Y no se necesita mucho para que se convenzan. Los hechos, la vida
La sociedad, el comportamiento, el diario vivir, nos enseña todo esto, que es verdad que el hombre está viciado de alguna u otra manera. El hombre está lleno de vicios en su estado natural. Por eso Pablo escribe ya a cristianos en Éfeso, porque hubo algunos problemas que se infiltraron a la iglesia. Se metió el mundo a la iglesia y dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese es lo que venimos hablando. El hombre natural, el que está viciado, el que se hizo adicto a los deseos del pecado. Despojaos del viejo hombre que dice allí, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe usted que el hombre se habituó y mucha gente está ahora acostumbrada a la mentira, al engaño? Y lo disfruta, perdóneme que lo diga, pero lo disfruta. No le gusta la verdad. No le gusta hablar verdad. Siempre está hablando mentira. Siempre de alguna u otra manera está tratando de engañar al prójimo. La muerte del hombre natural o viejo hombre, como la vimos inicialmente de manera muy somera, vamos a seguir insistiendo en ello. En Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Completamente claro lo que les vengo explicando. El mundo con sus pasiones y deseos, el mundo que gobierna los pensamientos, los deseos del corazón de los que viven ahí en él. Pero Pablo batalló mucho con los llamados judaizantes. Estos eran judíos que se convertían a Cristo, pero insistían en que se siguieran circuncidando los que seguían a Jesucristo. Inclusive querían circuncidar a los gentiles. La circuncisión era una obra que Dios le mandó a Abraham. Posteriormente, cuando se dio la ley, fue incluida en la ley también. Después de que salieron de Egipto, los judíos, Dios mandó que se circuncidaran. Y ellos pensaban que en la circuncisión estaba la salvación. Y por eso insistían en que los cristianos se siguieran circuncidando. Pero la circuncisión era simplemente una señal de que eran descendientes de Abraham, literalmente hablando. Pero no tenía poder alguno para salvación. Ni el circunciso, que era el judío, ni el incircunciso, que era el gentil, estaban salvos. Ambos estaban bajo pecado. Y ambos necesitaban a Cristo. Entonces, Pablo escribe aquí, y él dice, después de que ha explicado en toda la carta estas cosas, dice él en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, porque estar en Cristo es muy, pero muy superior al ser judío, a estar circuncidado. Él dice, lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en el sacrificio que Jesús hizo por nosotros los pecadores. Y él llama en otras escrituras que la verdadera circuncisión es la del corazón. Es cuando el hombre echa de su carne el cuerpo pecaminoso, lo que ya estudiamos, el ser, el espíritu, la conciencia, el corazón, en la circuncisión de Cristo, en espíritu y no en la carne. Porque en el mundo dice, me es crucificado a mí, la vida pecaminosa, y yo al mundo. Esto es muy bonito como Pablo menciona esto. Yo pongo aquí esta figurita de la cruz porque hay una escritura que dice,
El Señor dijo, el que no toma su cruz cada día y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Entonces el apóstol dice que él no se gloría en la circuncisión ni por el ser judío, que él se gloría en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque allí es donde Dios mostró su amor, su justicia, su perdón, todo lo que todos necesitamos. Y dice, por Cristo, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta manera de pensar, esta gran verdad, debe de estar bien fundada en la mente, en el corazón de todas y de todos aquellos que creemos firmemente en nuestro Señor Jesucristo. Todos. Es decir, todos los días debemos de pensar que nosotros estamos crucificados con Cristo. Y como dice el 20, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí porque el yo está crucificado con Cristo en la cruz. No literalmente, sino espiritualmente, mi mente, mi corazón. En cuanto al pecado, yo los llevé y los crucifiqué con sus deseos y pasiones. Entonces yo debo vivir siempre seguro que vivo crucificado, siempre, en cuanto al pecado. Y ya no puedo cederle ningún espacio al pecado. El viejo hombre murió completamente cuando pasamos de la muerte a la vida. Por eso dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado tiempo pasado del viejo hombre con sus hechos. Hay una enorme diferencia. Estar despojado del viejo hombre con sus hechos. Ya no vivir yo, sino Cristo en mí. A vivir aparentemente en Cristo y pecando. Hay una diferencia muy marcada y muy clara que no la podemos de ninguna manera igualar ni justificar. Quien dice estar en Cristo y vive, como Juan dice, en las tinieblas o vive pecando constantemente, es una verdadera deshonra para el Señor. Es una vergüenza a causa de la deshonestidad, a causa de no tener temor de Dios. Eso sucede por no tener amor a Dios, por no tener respeto a Dios. No es que eso sea imposible, no es que el pecado sea una fuerza tremenda que nos somete más allá de nuestra propia voluntad. Eso no es así. Ya he dicho yo mucho que el hombre no está determinado. El hombre tiene libre albedrío, y así como algunos se quejan y justifican al pecado en el ser humano solo porque es humano, también deben de justificar la santidad, porque el hombre, así como se puede inclinar a lo malo, también se puede inclinar a lo bueno. ¿Cómo no? Pues es libre de sus decisiones. ¿Cómo que nomás a lo malo justifica y lo bueno? ¿Por qué no dice que hacer el bien también está dentro de la posibilidad? Pero no. Como dice la Escritura, no mintáis los unos a los otros. ¿Cómo? Habiéndoos despojado del viejo hombre, de la mala manera de vivir, del hombre viciado, el adicto al engaño, al pecado. Pero ya nos despojamos con sus hechos, con su conducta, con sus pensamientos, con sus deseos,
con sus palabras. Todo eso ya lo crucificamos con Cristo cuando pasamos de la muerte a la vida. Está claro que no pueden vivir las dos naturalezas juntas. Eso no es posible. Bien lo dijo Cristo. Cristo dijo así: ninguno puede servir a dos señores, hablando de Dios y las riquezas. Porque él dijo, amará a uno y menospreciará al otro. Servirá al uno y no podrá servir al otro. Así que pensar o intentar que viva el viejo hombre, la vieja naturaleza pecaminosa, junta con la nueva naturaleza que es el cristiano de naturaleza divina, porque fue engendrado y nacido del Espíritu Santo, no es posible. No pueden vivir las dos naturalezas juntas. Dice la Escritura, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está la muerte de la antigua naturaleza. El propósito, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así como Cristo resucitó para nunca más volver a morir, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque también resucitamos con Él en el bautismo. Una nueva vida, una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. La antigua naturaleza, la forma de vivir pecaminosa del hombre natural, ya le dimos muerte, ya no estamos en ella. Note usted, porque si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, eso en el bautismo. Así también lo seremos en la de su resurrección, eso cuando salimos de las aguas del bautismo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Dónde? En el bautismo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, el hombre pecaminoso, a fin de que no sirvamos ya más al pecado. Pedro dice, basta ya de haber servido al pecado. Basta ya de haber hecho caso o haberse sometido a los deseos engañosos de la carne. Ya basta. Ya estuvo bueno. Ahora sometamos nuestros miembros a la justicia. Para eso el Señor Jesús nos ha salvado, para que vivamos a la justicia, no a la muerte. Dice, porque el que ha muerto, que ha sido usted, que he sido yo en el bautismo, ha sido justificado del pecado. Pone a Cristo como ejemplo y aquí nos va a nosotros aclarando lo que sucedió con Él, lo que sucede con nosotros. Y si morimos con Cristo otra vez en el bautismo, creemos que también viviremos con Él en este mundo, en la vida nueva, después de la resurrección en el bautismo en Cristo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ve usted cómo le digo que habla de Él, habla de nosotros. Y nos va dando una explicación hermosísima. Sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Por qué? Porque la muerte no se enseñoreará más de Él. Ya la muerte no puede dominarlo, ya no puede hacerle ningún mal a Cristo. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ese es el caso del Señor. Pero ¿y qué de nosotros? Bueno, nosotros también ya morimos con Él. Nosotros también ya resucitamos con Él. Y entonces, dice el 11, así también nosotros, considerados muertos al pecado. ¿Ve para qué pone a Cristo como fundamento de esto? De muerte y de vida.
para enseñarnos que nosotros estamos exactamente en el mismo estado de vida que Él, que morimos al pecado por el bautismo, como ya lo vimos, pero resucitamos también con Cristo en el bautismo, a fin de que vivamos a la justicia, a fin de que vivamos para Dios. Ve el 11 está clarísimo. Después de analizar el 9 y el 10, que se refieren a Jesús, a que nunca más volverá a morir y que murió al pecado de una vez por todas, y que en cuanto vive para Dios vive, lo dice para hacernos entender que nosotros estamos ahí con Él. Dice el 11, así también vosotros, así como Cristo, considerados, o sea, analicémonos, entendámoslo y aceptémoslo, que estamos muertos al pecado. Hay mucha gente confundida que piensa que solo por ser humano ya es pecador y no puede disfrutar de la salvación porque confunde los términos de salvación que Dios nos ha dado. Sí, usted y yo tenemos, digámoslo así, todo el derecho de parte de nuestro Señor Jesucristo, todo el derecho dado por el que obró la salvación por usted y por mí, para que nos aceptemos y nos reconozcamos como muertos al pecado, porque ya morimos, ya pasamos del estado pecaminoso de muerte al estado de la vida eterna. Por eso, consideraos muertos al pecado, ya, ahora. Pero, ¿qué más? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Estamos vivos, Señor nuestro. Y estamos disfrutando ahora de una vida, pero es vida eterna. ¿Por qué? Porque pasamos de la muerte a la vida. Esa es la realidad. Ojalá que estos estudios nos ayuden a muchos a entender estas cosas, que son tan sencillas, ¿ve usted? Ahí están las escrituras frente a nosotros, hablando por sí solas, completamente claras, fáciles de comprender. Verso 9 otra vez nada más, para refrescarnos más y más el entendimiento. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire usted cómo hizo Dios al nuevo hombre. Dice el verso 24 de Efesios 4, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, lo creó en la justicia y la santidad de la verdad. Aquí son solamente 3 poderes o 3 virtudes mencionadas, de las cuales se dice que Dios creó al nuevo hombre. Pero concretemos un poquito más. Estamos viendo en el verso 24 la información que Dios nos da respecto a nuestro estado en que Él nos ha hecho nacer. Habla de usted, habla de mí. Usted que es un hombre, una persona nueva en Cristo, porque para eso morimos y resucitamos. Dios nos hizo en su justicia, en su santidad y en su verdad. Enormes bendiciones que Dios nos ha dado en esta nueva naturaleza, en esta nueva creación. Hay veces que yo no sé ni cómo decirlo. Son cosas tan, pero tan gloriosas, tan maravillosas, que se me dificulta a mí expresar esa grandeza. Gracias a Dios por ser tan bueno. Aquí es, como Pablo decía, aquí es donde uno no es que se gloríe, pero se gloría en la cruz de Cristo.
Porque gracias al sacrificio de Cristo Jesús, hemos llegado a disfrutar de todo esto que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1, verso 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, esa es la nueva naturaleza nuestra que Dios nos ha dado, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la nueva vida, esa es la nueva criatura, ese es el nuevo hombre. Verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por todas partes se nos dice lo mismo. Hemos muerto al pecado, para no servir más al pecado. El pecado, el hombre pecaminoso, ha sido destruido. Lo hemos crucificado, juntamente con sus pasiones y deseos, con Cristo Jesús. Pero el Señor nos ha hecho renacer a una nueva vida para Dios. No se puede estar en el estado de muerte o en el estado de pecado y servir a Dios. Decía en el principio, nadie puede servir a dos señores. No es posible. Dios nos da a conocer el origen de la vieja naturaleza. En Adán, todos mueren, todos por causa del pecado. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Este es el desastre que por causa de la desobediencia de un hombre, Adán, llegó a hacer del mundo lo que ahora tenemos, tanto mal. Por desgracia, fíjese lo que voy a decirle. Por desgracia, después de que entró el pecado al mundo, los hombres se hicieron adictos a las obras del pecado. ¡Qué terrible! ¡Qué tremendo error cometido por los hombres! Y por eso dice la Escritura, y esta es la condenación en que vive el mundo. Que la luz vino al mundo, acuérdense que Jesús lo dijo una y otra vez, que Él era la luz del mundo. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucede esto en el hombre natural? Porque sus obras eran y son malas. Por eso, usted comprenderá por qué Dios ha determinado el fin de todo esto, de todo este mundo. ¿Ve usted cómo está la situación en el mundo? Destruido el hombre de todas formas, de muchas maneras. Ya no se sabe qué hacer con tanta enfermedad, con tanto pecado, tanta violencia, tanta injusticia, tanto homicidio, tanta guerra, tanta destrucción de matrimonios, tanta destrucción de familias. Bueno, ya la verdad es un verdadero caos. Ya no sabe uno ni qué pensar. Es una cosa terrible lo que sucede en este mundo. Y la luz, la vida, vino al mundo, pero los hombres ni siquiera lo conocieron. Amaron más las tinieblas que la luz. Y siguen hasta el día de hoy amando más las tinieblas que la luz. ¿Qué le diré yo? Esto no es un reproche, pero es una realidad que se vive y hasta el día de hoy. Pero cuando uno habla del Evangelio, casi nadie quiere escuchar. A las reuniones de la iglesia muy poca gente acude. No le interesan estas cosas al hombre. Pero si se habla de otras cosas, la gran mayoría están ahí. ¿Qué pasa con un partido de fútbol? ¿Qué pasa con una reunión de baile? Se ponen llenos los lugares.
pero para hablar de Dios no. Y hasta causa molestia y enojo que uno invite a la gente a escuchar la palabra de Dios. No es un reproche. Óigame con todo respeto. Esa es la realidad de la vida. Yo tengo más de 40 años anunciando el Evangelio y esa ha sido una experiencia de toda la vida. Es una cosa tremenda. Dios nos tenga misericordia, nos siga teniendo paciencia, pero ojalá que el hombre se detenga y piense y busque el perdón, busque el cambio, busque la salvación. Como pongo yo en el punto E, usted comprenderá por qué Dios ha determinado el fin de todo este mundo. Mire usted. Según de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cristo dijo que vendría y vendrá. Todavía lo estamos esperando. La gente se ríe y dice que no es cierto, que fue mentira que iba a venir, que porque ya pasaron muchísimos años y no ha venido. Pero la Escritura dice aquí, un poco más adelante, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, es lo que dice el verso 9. Pero también dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para nosotros han pasado miles de años, no así para Dios. Y su misericordia y su gran amor para que los hombres no se pierdan aún sigue en pie. Pero el hombre hace caso omiso. Sin embargo, el día llegará y nadie lo va a poder evitar. Por eso dice, el día del Señor, esa es su venida. El día del juicio, el día final. Vendrá como acostumbra el ladrón cuando menos lo espera, cuando todo mundo está dormido, cuando nadie está preparado. Como viene el ladrón en la noche, en el cual en ese día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También los hombres malos serán quemados juntamente con lo que estamos viendo. A este mundo de pecado y de muerte vino Cristo, la vida eterna, para salvarnos de tan grande condenación. Juan escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que inicialmente dice, lo que era desde el principio, se refiere al verbo de vida. Cuando él dice tocante al verbo de vida, aclara todo lo que dijo en el versículo. Bueno, ahora ese verbo de vida, dice en su paréntesis el apóstol, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El verbo hecho carne, Dios encarnado, se manifestó a los apóstoles, se manifestó al mundo para salvación. Así que el mundo tiene la oportunidad y la ha tenido ya por muchos años. El mundo debe salir del pecado y de la muerte. Para eso vino Cristo, para darnos vida. Y como dice mi punto A, vida eterna. Es lo que vemos aquí, el verso 2. La vida eterna. La hemos visto, dijo el apóstol. La hemos contemplado y os anunciamos, testificamos. La vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Así que es el momento de que todo mundo pase de su estado de muerte al estado de vida. La voluntad del Señor es darnos a todos vida.
Dios no quiere la muerte de nadie, Él quiere la vida, porque somos de Él. Cristo dijo en el capítulo 10 de Juan, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Vea usted una de las muchas y grandes razones por las que Cristo vino. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna en abundancia. Pedro dijo allá en su segundo sermón en Jerusalén, él dijo, arrepentidos y convertidos al Señor para que vengan, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, para que el Señor nos dé vida en abundancia. Es tiempo de que la gente piense, de que usted piense seriamente y salga, retírese, salga del estado de muerte, porque si no, no podrá evitar ser destruido el día que el Señor venga. Y peor aún, el castigo eterno para todos los que no creyeron ni obedecieron a la verdad, no obedecieron el Evangelio, sino que se complacieron en la injusticia. Sea sabio, sea entendido, y usted, hermana, hermano, que han dado un poco flojo, que han dado un poco titubeando en las cosas del Señor, afírmese. No tiene caso seguir así. Afírmese. Decídase de todo corazón seguir al Señor. Es hermosa la vida en Cristo, hermosa. Está llena de cosas buenas, está llena de paz, está llena de santidad, llena de verdad, llena de Dios. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.